Amor incondicional. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles una vez más. En esta ocasión, pues preparemos nuestro corazón para recibir el mensaje que Dios quiere dar a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios, estoy seguro, quiere pues hablarnos directamente a muchas de las necesidades que en este momento estamos teniendo. Y principalmente, bueno, pues hoy quisiera que pudiéramos hablar de este importante tema del amor. El amor es de vital importancia precisamente en nuestras vidas y creo que algo de lo que más estamos perdiendo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis, en estos momentos en los que tal vez estamos ya perdiendo la paciencia, es precisamente el amor. El amor se está perdiendo en nuestra sociedad, aún en nuestra familia, y es algo que preocupa mucho porque el amor es principalmente la base sobre la cual podemos establecernos como un hogar, como iglesias saludables. Y cuando caemos precisamente en la desesperación y cuando empezamos tal vez a luchar unos contra otros, pues entonces empezamos a perder grandes oportunidades y grandes bendiciones que Dios quiere que tengamos, aun a pesar de las dificultades y de las crisis que estamos teniendo. Algo que quiero que podamos recordar en este momento es que Dios nos ama. Y es algo que no quiero que olvidemos en ningún momento, porque aun cuando no merezcamos el amor de Dios, aun cuando no nos portemos del todo bien con Él sigue amándonos de una manera, de una forma incondicional. Es decir, Él no espera a que nosotros nos portemos bien para seguirnos demostrando su amor. Cada mañana nos despertamos, nos levantamos, tenemos la bendición de tener el aire, de poder respirar, de tener la luz. Todo lo que nosotros vivimos en estos momentos es gracias al amor de Dios. Y eso es algo que debemos nosotros notar. Él siempre está amándonos. Dice ahí en el pasaje que quisiera que analizáramos el día de hoy, que es Juan capítulo 13, los primeros dos versículos quiero animarte a que lo podamos buscar. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice algo muy importante: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y aquí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta cómo aún en medio de una situación muy difícil, hace poco, pues bueno, celebramos lo que es la Semana Santa, esa semana pues en la que Jesús entregó su vida, esa última semana en la que Él sabía pues que Él venía a este mundo para dar su vida por cada uno de nosotros, a pesar de lo que Él estaba viviendo, de lo que Él estaba sufriendo, en ningún momento dejó de amarnos. Y es por eso que quisiera que pudiéramos aprender cómo es que Jesús logró tener este amor incondicional y que nosotros podamos aprender que aún en medio de la peor crisis que podamos estar viviendo en estos momentos, sigamos lo que el Señor nos ha enseñado y cómo es que Él pudo amar, aún en un momento terrible de su vida, aún en momentos de dolor, de sufrimiento. Seguramente, bueno, pues su corazón estaba deseoso de cumplir la voluntad de Dios, pero también Él sabía lo que venía y era un tiempo muy difícil. Y es precisamente por eso que la vida cristiana debe de caracterizarse por el amor, porque Cristo, quizás lo que más podemos identificar en su persona es ese gran amor que tiene por nosotros y por lo tanto, si nos llamamos cristianos, el amor debe ser algo que esté presente, que permee todas nuestras acciones, todas nuestras palabras, porque este es el propósito de Dios, que al conocerlo nosotros también pues sigamos pareciéndonos cada vez más al Señor. Es el cristianismo entonces, el amor puesto en acción. No es el cristianismo solamente un conocimiento, un entendimiento, una comprensión intelectual. El cristianismo se refleja en hechos y en actos específicos de amor, como Jesucristo lo hizo por nosotros. Y la pregunta que quisiera que quizás nos pudiéramos contestar en este momento es: ¿cómo puedo amar a mi prójimo, a las personas que están
a un lado mío, a las personas con las que estoy conviviendo cada día y que a veces es difícil hacerlo. Yo recuerdo este pasaje hace ya algunos años. Yo vivía con mucha inquietud en mi corazón. Había situaciones difíciles en la iglesia en la que estaba sirviendo. Pues esto tendrá tal vez prácticamente unos 16, 17 años que sucedió, y a mí me causaba mucha inquietud. El ver acciones, el ver conductas de algunas personas pues que eran muy severas contra mi persona, contra lo que yo decía. Y yo recuerdo que estaba muy abrumado, no sabía cómo vivir pues estas situaciones, cómo superarlas, cómo lograr que hubiera un entendimiento con otras personas. Y yo recuerdo, fui al seminario y le comenté esto a uno de mis profesores y pues bueno, le hice saber mi preocupación, mi inquietud, lo doloroso que era el vivir esto. Y él sabiamente me llevó a este pasaje y él me dijo, mira Arturo, este pasaje te va a enseñar cómo poder enfrentar a situaciones pues tan difíciles y a personas que en algún momento dado no, no quieran amarte. Como tú quisieras tal vez que hubiera ese entendimiento y esa relación con esa persona. La verdad es que Jesús, como leímos hace un momento, él hizo esto que vas a leer a continuación por todos aquellos que estaban con él, incluyendo a Judas Iscariote. Entonces, pues bueno, me dejó con esta hermosa palabra y quisiera de verdad compartirla con cada uno de ustedes y quisiera transmitirles las enseñanzas tan profundas que este pasaje ha dejado a mi vida. Y hoy quisiera que pudiéramos ver 3 actitudes que nos llevarán precisamente a poder establecer una armonía en los lugares en los que nos encontremos. Por supuesto, esto requiere pues principalmente de la ayuda de Dios y gran esfuerzo de parte de cada uno de los miembros de la familia, del trabajo. Pues bueno, hay veces que quizás nos toque enfrentar a personas como en el caso de Judas Iscariote, que ya tienen en su corazón algo contra nosotros, pero aún así el Señor pues actuó de esta manera, y esa es la voluntad de Dios, que actuemos como Él lo hizo. Y yo quisiera pues en primer lugar decirte ahí en los versículos 3 y 4 que debemos de vivir seguros de lo que significamos para Dios. Vive seguro de lo que significas para Dios. Dice ahí en los versículos 3 y 4 de Juan 13, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y algo precisamente que aquí podemos notar es que cómo es que Jesús pudo amar a personas y en especial a alguien que quería hacerle daño. Bueno, pues dice ahí que él en primer lugar sabía que Dios le había dado todas las cosas a Jesús. Y eso es algo que yo quisiera transmitirte en este momento. Debemos de vivir por esos seguros de lo que significamos para Dios. ¿Cuántas cosas nos ha dado el Señor? ¿Cuántas bendiciones hemos tenido? Y la verdad es que Jesús estaba seguro de que todo lo que tenía se lo había dado Dios. Y así tenemos que estar nosotros seguros. Qué hermoso es saber que dependemos de Dios. Qué hermoso es saber que Dios nos ha dado todas las cosas que tenemos, que necesitamos para vivir. Dios nos ha dado un cuerpo con el cual podemos, bueno, pensar, podemos comer, podemos respirar. Y también nos ha dado seguramente cosas materiales ahí, el lugar en donde tú te encuentras. El Señor te lo dio y esto es una grande bendición. Y es el vivir seguros de que Dios nos ha dado todo. Eso nos permite actuar de la manera en que Jesús lo hizo. Entonces, busquemos esta actitud, buscamos vivir y observar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y estar seguros en Él. Recuerda entonces todo lo que Él te ha dado.
Si tienes una familia, si tienes a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a tus nietos, bueno, pues son una grande bendición del Señor y no debemos nosotros de sentirnos que estamos tal vez, perdidos o solos o angustiados, porque Dios nos da la seguridad de saber que nos ha dado todo. Y hoy tú y yo podemos vivir en esa seguridad. Dice también que le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios. Había salido de Dios. ¿De dónde provenía Jesús? De Dios. Él era Dios. Nosotros, ¿de dónde provenimos? Bueno, pues también venimos de Dios. Hemos nacido en Él. El hecho de conocerlo, el hecho de saber quién es Él, que ha dado su vida por nosotros de confesarlo con nuestra boca, eso nos hace saber que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Ahora somos nuevas personas, ahora pues podemos estar seguros de que tal vez tenemos en nuestra mente, en nuestra persona, pues tenemos una naturaleza que a veces reaccionamos ante muchas cosas. Sin embargo, Él nos ha dado también una hermosa naturaleza espiritual de la cual hemos nacido, de donde surgimos, de donde ahora somos nuevas personas, nuevas criaturas, y eso pues bueno, Jesús lo tenía principalmente en toda la expresión de la palabra, en su vida, en su rostro, en sus palabras, en sus acciones. Y es algo que quiero recordarte. Vive seguro de lo que significas para Dios, que Él te ha dado todo, que de Él vienes. Y algo muy importante, dice ahí en el versículo 3, dice, y a Dios iba. Jesús sabía a dónde iba. Sabía que todo se lo había dado Dios en sus manos, sabía que había surgido de Dios, pero también sabía que iba a Dios. Y esto es algo maravilloso. Y tú y yo hoy podemos tal vez seguir tratando de luchar contra las personas, contra las circunstancias en este tiempo presente y nos podemos meter en conflictos tremendos. Pero algo que ayuda mucho es saber que no importa lo que estemos pasando en estos momentos, al final vamos hacia Dios, nos dirigimos hacia Dios, todos vamos hacia Él y la promesa es que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos vida eterna y que aun cuando muramos físicamente vamos hacia Dios. Entonces, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué es lo peor que una persona puede hacernos? Lo que sea, pero finalmente sabemos que vamos hacia Dios, que ninguna persona va a poder desviar nuestra dirección hacia donde vamos, que ninguna persona puede opacar ese nuevo nacimiento, de dónde venimos, y que ninguna persona podemos ni siquiera obtener algo por nuestras propias fuerzas. Necesitamos de Dios y Él nos ha provisto de todo. Eso es vivir con seguridad. Y es por eso que para poder amar como Jesús lo hizo, de una manera más plena, es que tenemos que entender que venimos y que estamos seguros en el Señor y que en Dios podemos nosotros tener victoria aún ante personas difíciles como lo fue Judas Iscariote. Entonces, bueno, quiero animarte, vive seguro de lo que significas para Dios en primer lugar. En segundo lugar, algo que quisiera que pudiéramos ver es ahí en los versículos del 5 al 11. Y algo que quiero que notemos es que hay que ver las verdaderas necesidades de los demás. Ve cuáles son esas necesidades que las demás personas tienen, así como Jesús lo hizo. Y vamos a leer los versos, quiero invitarte del 5 al 11. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios.
todos. Debemos de ver las necesidades de los demás. Hay que observar lo que las personas realmente necesitan. Y aquí Jesús, él estaba, sabía lo que ellos necesitaban en este caso. Ellos necesitaban solamente ser limpios de su, pues físicamente de sus pies por toda la situación que obviamente se vivía, caminaban pues con sandalias y estaban sucios, pero el Señor sabía que sus corazones delante de Él estaban limpios, aunque no de todos, pero Él quiso pues manifestarle a Pedro esta limpieza y quiso decirle que en realidad pues había una limpieza en su corazón. Y es porque Jesús sabía lo que ocurría en cada corazón. Muchas veces no sabemos qué es lo que está pasando en el corazón de las personas. A veces nos enfrascamos en discusiones, en problemas muy serios, pero vemos a veces solamente la apariencia de los problemas, vemos, digámoslo así, los síntomas de un verdadero problema que las personas tienen en profundidad. Uno puede estar enfermo, puede tener síntomas como tal vez un dolor de garganta, y entonces el médico empieza a analizar, bueno, si te duele la garganta, y empiezan a preguntar sobre todo por la cuestión del COVID, y le duele la cabeza y ha perdido pues es el sabor, el olor, tal vez está teniendo dolor de cuerpo, temperatura, y empiezan a preguntarnos sobre nuestros síntomas. Y eso es porque se trata de determinar y de hacer un diagnóstico correcto sobre lo que una persona tiene para así poderle dar un tratamiento adecuado. Y muchas veces nosotros cuando enfrentamos a otras personas estamos solamente luchando contra los síntomas y tratamos de dar diferentes medicamentos, de dar diferentes soluciones. En primera instancia, en lo personal, bueno, la primera reacción es molestarme, es sentir que la otra persona está haciendo las cosas por maldad. Por cierto, cuando una persona nos hace algo, no siempre es por maldad, a veces es por error, a veces las personas no se dan cuenta que están haciéndonos daño, pero generalmente tendemos a pensar mal de las demás personas. Sin embargo, algo que Jesús nos enseñó es que lo que Él se puso a hacer es empezarles a servir, empezó a lavarles los pies, empezó a servirles con ternura, con amor. Y quizás este es el sentido difícil de lo que en un momento dado nos pudiera en este momento causar el escuchar esto. El decir, bueno, si realmente queremos vivir en armonía, si realmente queremos amar de la manera en que Jesús nos está mostrando, vamos a necesitar tener que empezar a hacer lo que Jesús hizo y Él empezó a servirles con ternura. Y entonces, en ese mismo diálogo entre las acciones amorosas que tenemos con las personas, puede surgir que empecemos a ver lo que realmente una persona tiene o la necesidad que tiene en su corazón. Aquí Pedro, bueno, manifestó con mucha alegría, lávame todo porque quiero tener parte contigo. Y es ahí donde en ese diálogo, en ese servicio, podemos nosotros poder platicar con las personas y podemos encontrar cuál es su verdadera necesidad. A veces, como vemos en este pasaje, las personas no entienden qué estamos haciendo, por qué me estás sirviendo, por qué me estás ayudando, si estamos mal, no, si estoy molesto contigo. Pero aquí es donde el Señor nos está invitando a ir pues contra lo que a veces nosotros hacemos pues inmediatamente, contra esas reacciones que tenemos y que empecemos a tener acciones más maduras, más pensadas y precisamente pues siguiendo el ejemplo de Jesús, sirviendo. Entonces las personas muchas veces nos vamos a dar cuenta, tienen problemas muy severos adentro, en su interior, en su corazón, y es ahí donde Dios debe darnos la sabiduría, porque al hablar con las personas, al escucharlas, nos vamos a dar cuenta que hay una necesidad en su corazón. Y muchas veces es una necesidad espiritual. Algunos necesitan estar limpios en su corazón. Algunos están lejos de Dios y por eso actúan como actúan. Y por eso en el trabajo a veces nos encontramos con personas que nos agreden, pero pregúntate, tal vez esa persona tiene una situación que está enfrentando, una crisis, un dolor, un alejamiento de Dios. Vivir lejos de Dios es algo terrible.
yo puedo experimentar este tiempo de crisis, este tiempo de pandemia en Cristo, y les puedo decir que ha habido momentos muy bendecidos, pero también he pasado por momentos difíciles. He tenido tiempos en donde me he llegado a sentir triste y eso estando cerca de Dios y eso buscándolo todos los días y es algo que intento en todo momento de no apartarme de Él. Sin embargo, pues las circunstancias son complicadas. Ahora me pongo a pensar, bueno, una persona que no tiene a Dios, ¿cómo lo vivirá? Y seguramente se esfuerzan y vemos a muchas personas intentando salir adelante, intentando no deprimirse, pues activándose, haciendo algo para no sentirse tristes, pero llega a veces también un momento en donde las fuerzas se acaban. Y seguramente muchas personas están entristecidas, están deprimidas, están enojadas porque no pueden hacer su vida como la tenían planeada. Y en fin, creo que como seres humanos podemos comprender eso, pero podemos nosotros hablar, podemos dialogar y podemos llegar a un entendimiento con las otras personas, sabiendo que somos humanos y que todos tenemos necesidades. Y aquí la invitación y lo que vemos aquí en la palabra de Dios es que Jesús sabe cuáles son nuestras necesidades. Acerquémonos a Dios, pidámosle a Dios que nos ayude a discernir cualquier situación que enfrentemos con alguien y digámosle, Señor, ayúdame a ver cuál será la verdadera necesidad de esta persona por la cual está actuando de esta manera. Y finalmente, en tercer lugar, algo también que quiero decirte, además de que vivas seguro de lo que significas para Dios y además también de ver las necesidades de las demás personas, también algo que Dios nos invita es a actuar. No solamente a saber que estamos seguros en Dios, sino también el actuar como Jesús lo hizo. Jesús no solamente sabía quién era para Dios, sino que además al saber que estaba seguro en Dios, de Él venía y que a Él iba, Él tomó la toalla, el lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y eso es algo que nos invita el Señor a actuar, a hacer algo. No solamente quedarnos con esa seguridad, no solamente quedarnos con saber cuál es la necesidad de la persona, o observar sus verdaderas necesidades. Algo que Jesús hizo fue dialogar y fue encontrar cuál era su necesidad mayor y entonces pues buscar nosotros también hacerlo con las demás personas. Pero en tercer lugar tenemos que ir y amar a las personas. Aquí es donde se reafirma la acción. El amor no puede ser solamente algo teórico, es algo en vida. Aún en la palabra de Dios, nosotros tenemos en la palabra de Dios un testimonio del amor de Dios incondicional. Aquí es donde nosotros aprendemos que Dios nos ama no solamente de palabra, sino también de hecho. La palabra de Dios nos enseña a observar y a mirar todas las formas y las manifestaciones que Dios nos da de su gran amor. Y así nos está invitando también a ir y a hacer lo mismo. Y dice ahí en los versículos del 12 al 16. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces tenemos que ir y hacer lo mismo que Jesús hizo. Él nos ha dado ejemplo de lo que es el amor. ¿Qué mayor ejemplo hay en este mundo que el amor de Dios, que el amor del Padre, que el amor de Jesucristo, que dio su vida por nosotros? Lo más apegado que quizás pudiéramos nosotros palpar en este tiempo es el amor de un papá, de una mamá, que aun cuando el hijo falla, el papá, la mamá, pues los aman y aún de sus errores siguen siendo sus hijos y a veces se pueden enojar, pueden decir muchas cosas, pero en el corazón nunca se va a borrar ese amor y ese cariño por sus hijos. De la misma manera el Padre nunca se olvida de nosotros y siempre nos está llamando con lazos de amor, de manera fuerte, a veces nos grita con la intención de que volvamos a Él
pero principalmente, bueno, pues Jesús nos ha mostrado cómo es que se debe amar, cómo debemos de actuar de maneras específicas. Si tú estás observando una necesidad específica en alguien, no dudes en hacerlo, actúa, porque Jesús nos ha enseñado, siendo Él Maestro y Señor como Él es, aún así Él también nos ha servido. Y es lo que nosotros debemos hacer. Él nos ha demostrado lo que quiere que tú y yo hagamos. Y es que quiere que lavemos los pies de las personas, aún de aquellas que no nos quieren. Y eso es algo muy complicado, muy difícil para nosotros. Pero Jesús nos dijo, miren cómo sí se puede. Miren cómo una persona que me va a entregar, que me va a hacer daño y que ustedes lo van a ver y lo van a saber y va a ser manifiesto. Aún así, yo sabía lo que Él me iba a hacer y aún así yo le serví. Yo le lavé los pies. Y esto es algo hermoso que debemos nosotros aprender y que Jesús nos ha demostrado. Y algo que nos está diciendo aquí, que debemos nosotros comprender, es que el siervo no es mayor que su Señor. Entonces, nadie somos más que otra persona. Todos estamos llamados a servir a los demás. Todos estamos llamados a amar a otras personas. Y eso es algo que Dios nos dice claramente y que Él nos está diciendo, yo les di ejemplo, yo les estoy demostrando lo que espero de ustedes, vayan y háganlo. Y en este momento seguramente Dios está mostrando qué personas son aquellas a las que Dios te está mandando a que les sirvas, personas que Dios te está mandando a que les ames, porque esta es la voluntad de Dios y esto es el cristianismo. La gente, ¿cómo va a saber que somos cristianos? Solamente a través del amor que nos tengamos, solamente a través del amor que manifestemos y que mostremos aún a las personas difíciles. Es un verdadero reto que tenemos en el Señor y esa es la invitación que quiero hacerte el día de hoy. Que no solamente sepas lo que tienes que hacer, sino que también lo hagas. Dice ahí en el verso número 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y aquí están estas dos palabras, si sabes o si sabéis estas cosas, si sabes estas cosas, bienaventurado, es decir, feliz o doblemente feliz vas a ser si las haces. Entonces, aquí la bendición es que al nosotros saber cómo amar, es una bendición, pero al hacerlo, eso nos da felicidad, verdadera felicidad. Haz lo que Dios te está diciendo. No es suficiente saber lo que es el amor, hay que ponerlo en práctica. Solamente amando, solamente practicando el amor es que vamos a poder lograr la unidad que necesitamos, principalmente en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Seguramente algunos de nosotros nos encontremos en crisis familiar, en crisis matrimonial, y quizás sentimos que ya no podemos dar más. Bueno, el Señor hoy nos está dando un nuevo respiro y nos está diciendo, ama, ama, ama como yo te he amado. Yo te he enseñado, nos dice el Señor, a amarte de una manera incondicional. Y no importa lo que hayas hecho, no importa tus errores, tú has vuelto y yo te he perdonado y yo te estoy dando una vida en Cristo, una vida de victoria en Él. Y así es como tú y yo debemos actuar, recibir el amor de Dios, aceptar el grandioso amor de nuestro Señor para entonces amar a las demás personas. Quiero invitarte a que podamos orar, a que podamos pedirle a Dios que nos ayude a demostrar ese amor que Cristo quiere que tengamos por los demás. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Bendito Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, te damos por este hermoso tiempo, Señor, que nos das de refrigerio en nuestro corazón. Tú sabes, Señor, la tremenda necesidad que tenemos de mantener armonía, Señor, en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos. Tú sabes, Señor, perfectamente cómo nos sentimos cuando hay enemistad, cuando hay división, Señor, en nuestro hogar, cuando hay división en nuestro matrimonio, cuando hay pleito en nuestro trabajo, cuando tenemos dificultades, Señor, con las personas que habitan a nuestro lado, Señor. Tú lo sabes, Padre mío. Pero, Señor, también tú nos estás hablando, Señor, de algo que tú ya has hecho por nosotros, que es aprender a amar a las personas de una manera incondicional. Señor, yo te pido que en este momento
nuestro corazón sea lleno de tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestros corazones y que hoy podamos experimentar tu presencia en nuestras vidas para poder vivir en amor, Señor, para poder tener paciencia, para poder vivir en gozo, Señor, en paz, Padre mío, con todas las personas. Señor, te suplicamos tu bendición y te pedimos que tú, Señor, obres en nuestras vidas. Por muy difícil, Señor, que esté la situación que enfrentemos, Señor, la queremos entregar a ti. Queremos descansar en ti, Señor. Y queremos decirte que nosotros no podemos. Esto es muy difícil para nosotros. Pero vemos en Jesucristo como Él en un momento tan difícil, Señor, Él se levantó para servir, para amar hasta el último momento, Señor. Y queremos aprender de Él porque queremos parecernos a Él, queremos ser como Él. Por eso somos cristianos, porque queremos parecernos a Cristo. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos, si el Señor lo permite, en la próxima.